Hola a todos, Dios les bendiga mucho, que este tiempo sea de mucha bendición y que sobre todo la luz de la palabra nos ayude a poder darnos cuenta de cuál es el tiempo en que estamos viviendo y cuáles son las cosas que muy posiblemente estemos ignorando o que nos estemos nosotros pareciendo o acercándonos a ciertas líneas de pensamiento que a Dios no le agradan. En esta mañana quería compartirles una cita bíblica, un capítulo que lo encontramos en el libro de Mateo capítulo 16. Aquí vemos a Jesús teniendo una interacción, primero con un grupo de fariseos y luego con un grupo de discípulos, con sus discípulos. Y aquí se muestra cuál es la actitud o la reacción de Jesús frente a ciertas cosas. Dice así: los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús y, por ponerle a prueba, pidieron que mostrara una señal del cielo. Él contestó: el atardecer a ustedes dicen que hará buen tiempo porque el cielo está rojizo, y por la mañana que habrá tempestad porque el cielo está rojo y nublado. Ustedes saben discernir el aspecto del cielo, pero no las señales de los tiempos. Esta generación malvada y adúltera pide una señal milagrosa, pero no se le dará más señal que la de Jonás. Entonces Jesús los dejó y se fue. En esta primera parte vemos Jesús hablando y tratando con un grupo de fariseos y saduceos. Dice que la primera intención de ellos era para probarle que Él era Dios, probarle o buscar una forma de cómo acusarlo. Entonces ellos se pusieron a tentarle a Jesús pidiéndole que dé una señal del cielo. Jesús inmediatamente se mostró enojado y les dijo de que la única señal que ellos van a recibir será la que Jonás pudo probar. ¿Cuál fue la señal que Jonás pudo probar? Cuando Jonás empezó a desobedecer la orden o la palabra de Dios, sabemos muy bien la historia que Jonás fue tragado por un pez. Tuvo que pasar un tiempo en esa situación hasta que él fue vomitado y entonces realmente cumplió con la palabra que se le había asignado. Entonces aquí vemos un grupo de sacerdotes, personas que se dedican directamente a la palabra de Dios, pero no saben distinguir la palabra, no saben distinguir las señales, no distinguen el tiempo en el que estaban viviendo. No se daban cuenta que tenían al mismísimo Dios enfrente, sino que buscaban tentar o hacerle caer de alguna forma. No podemos nosotros comparar de esa manera. Cuando tenemos la palabra de Dios, cuando tenemos dirección del cielo, cuando hay profecía, cuando hay personas que buscan guiarnos, pero nuestra primera actitud no es de escuchar, no es de rendir, no es de acatar, sino de atacar, de desobedecer y muchas veces pedirle a Dios 1000 confirmaciones para poder hacer algo. Eso es una actitud que ninguno de nosotros en algún punto no nos hemos escapado de vivir o de actuar. Entonces es importante cómo Dios también reacciona ante este tipo de actitudes que podrían ser muy habituales en nosotros, porque eso solamente evidencia nuestra falta de cercanía con Dios, evidencia nuestra falta de discernimiento de lo que está ocurriendo. El tiempo actual demanda bastante de hijos conectados con el Padre. Todo lo que vemos, la violencia, vemos el cambio de tiempo, vemos aún cómo se mueve la política, cómo se mueven también las personas en la calle. Y es imperativo, es importante, es indispensable que usted y yo estemos conectados con el Padre, con el oído abierto, llenos del Espíritu Santo. Ya se acabó el tiempo en donde muchas veces podríamos pensar de que ignorar la palabra de Dios sería algo que podría pasar desapercibido, o que igual como el amor de Dios es muy grande, entonces también me va a tener paciencia. Hay cuestiones de que no se trata en sí tanto de paciencia o solo de misericordia, sino que también se trata de cobertura. Cuando una persona, usted o yo, estamos bajo la palabra de Dios, bajo una palabra direccional, cuando sabemos discernir lo que Dios, con lo que el Espíritu Santo nos está diciendo y lo tomamos en serio y lo tomamos en práctica, es como si estuviésemos bajo una cobertura, bajo un techo, bajo una protección. Caso contrario, cuando escuchamos la palabra, cuando escuchamos una dirección, cuando aún nuestras autoridades nos hablan de lo que Dios está diciendo en este tiempo
y no lo tomamos en serio, entonces estamos cayendo en una doctrina como la de estos fariseos, como la de estos saduceos, o cayendo en una actitud semejante a la de Jonás. Entonces necesitamos tener el oído despierto y tener muy en cuenta la palabra y el tiempo de lo que está ocurriendo ahora. Si seguimos con la lectura, en el versículo 5 vemos Jesús ya hablando con sus discípulos y decía: cruzaron el lago, pero a los discípulos se les había olvidado llevar pan. Presten atención, advirtió Jesús, cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos comentaban entre sí: lo que dice porque no trajimos pan. Al darse cuenta de esto, Jesús les dijo: hombres de poca fe, ¿por qué están hablando de que no tienen pan? ¿Todavía no entienden? ¿No recuerdan los 5 panes por los 5,000 y los números de canastas que recogieron? Ni los 7 panes para los 4,000 y el número de cestas que recogieron. ¿Cómo es que no entienden que no hablaba yo del pan, sino de tener cuidado de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces comprendieron que no nos decía que se cuidaran de la levadura del pan, sino de las enseñanzas de los fariseos y de los saduceos. Aquí vemos en cambio otro grupo de personas. Por un lado estaban los fariseos, que se supone que deberían saber, pero que tenían su cabeza llena de letra que los volvía incapaces de reconocer el mover del Espíritu Santo, ni tenían discernimiento. Pero por otro lado vemos a un grupo de discípulos que estaban cerca de Jesús, que habían dejado muchas cosas por él, pero que sin embargo no les quitaba el peligro de caer en las enseñanzas de los fariseos. Entonces eso me muestra que yo puedo ser una persona que posiblemente esté buscando a Dios, que esté siendo alguien que de alguna forma está obedeciendo hasta cierto punto, pero que aún así eso no me libra de que mis oídos se llenen de mentiras. Entonces Jesús les decía a ellos: cuídense de esta levadura, cuídense de todo esto que les puede hacer inflar, los puede hacer parecer como gente que busca la verdad, pero que finalmente termina apedreando y haciendo de menos la propia palabra de Dios. Entonces el pan, cuando vemos en la palabra, en la Biblia, nos da muestra de que aquello que nosotros recibimos como alimento es lo que va a afectar nuestra salud, nuestra forma de caminar, las cosas que nosotros nos van a poner, por así decirlo, en línea para ejecutar algo bien hecho. Entonces la palabra, el pan de vida, hace gran diferencia en nuestra actitud. Ellos al inicio no entendían, y aún hasta Jesús les sacó una enseñanza también bastante profunda de que por qué se preocupan del pan si también ellos bien saben que Dios hace todo lo imposible posible. De lo que no hay, y les da 2 ejemplos: cuando no había pan, no había comida, se multiplicaron los panes y hasta recogieron hasta sobrar, y no fue una sino fue 2 veces, y fueron de a miles. Entonces las cosas que Dios multiplica no están limitadas a nuestros recursos, a las cosas que posiblemente pensemos que serían un seguro para vivir. Otra vez Jesús les menciona la importancia de tener fe y fe en la palabra. Por un lado estaban estos fariseos que no sabían distinguir la gloria de Dios que estaba presente frente a sus narices, pero por otro lado también estaban los discípulos que todavía confiaban en los recursos naturales y no en los recursos del cielo. ¿Cómo será nuestra actitud frente a la palabra de Dios? En la medida que nosotros creamos la palabra de Dios, en que tengamos un corazón dispuesto a recibir lo que Dios está haciendo, a tener la expectativa siempre renovada y nunca caer en falsedades de mentira o costumbres de que lo que ya Dios hizo ayer fue ayer y hoy no va a ocurrir nada nuevo, o menospreciar lo que Dios hace, las señales y aún la palabra que estamos recibiendo. A veces estamos acostumbrados a recibir cierto tipo de palabras, cierto tipo de advertencias. Por ejemplo, Jesús viene pronto, y terminamos cayendo solo en la costumbre de escuchar la frase, pero no discernimos la profundidad y el peso
de lo que Dios está hablando en este tiempo. No discernimos la importancia de lo que es buscar de verdad lo que Dios está hablando. Entonces tenemos que tomar un tiempo para buscarlo a mayor profundidad. Ver en qué situación y cómo estamos tomando la palabra que se nos está dando. Cómo estamos tomando de en serio las advertencias que vienen del cielo para poder evitar dolores, para poder evitar procesos demasiado largos o caer en ciertas tentaciones. Entonces le invito a que podamos ser gente con el corazón bastante activo, despierto y con el oído, con el discernimiento y la cercanía con el Espíritu Santo siempre. Estos tiempos requieren de hijos despiertos. Bueno, nos vemos en una próxima oportunidad.